Mi nombre es Felipe Peña, me conocen como Pipe acá en Global. Soy un desarrollador.net ubicado en Bogotá, la ciudad que tengo al fondo. Básicamente ahorita estoy en mi casa por la cuarentena y decidimos organizar, como ya les había dicho, una serie de eventos durante estas 2 semanas en los que abordaremos temas desde producto, calidad, hoy que nos dedicamos a mobile, y les llevar esto hasta sus casas para que aprovechen ese tiempo en cuarentena y se animen a conocer, digamos, varias tecnologías que utilizamos en nuestros proyectos. No sé si quieres, pasa un momento a la siguiente, Carlos. Bueno, como ya quizás les habíamos dicho, Globan es una compañía nativa digital. Nosotros nos dedicamos a facilitar transformaciones digitales en los diferentes clientes que tenemos. Más adelante vamos a ver algunos de nuestros clientes, Carlos. Antecitos, en la historia que estábamos contando de Global es básicamente, nacemos en una crisis, queremos hacer mucho énfasis en eso, en la crisis del corralito argentino del 2001. Y bueno, las crisis son momentos también de oportunidades para reinventarse, oportunidades para eh, ver qué puede sacarse de nuevo y que sea diferente. Sabemos que muchas universidades y instituciones como los que se están sumando acá, que son estudiantes, han tenido el reto de empezar a irse a las casas y hacer esto de manera virtual, lo cual trae enormes oportunidades y por eso también estamos haciendo estas charlas. De resaltar acá que fuimos la primera compañía con la que Google tercerizó un desarrollo, y eso nos dio, digamos, un reconocimiento más o menos en el 2006 en el mercado y empezar a tener, digamos, clientes importantes. Fuimos el primer tercero que trabajó con Google. Más adelante se lanzaron los estudios, les recuerdo, no me cansaré de decirlo, si Globan fuera una universidad, los estudios son como las facultades, entonces tenemos diferentes especialidades, así como pasa en una universidad que hay administración, contadores, ingenieros, hay diferentes estudios. Todo lo que hemos tenido hoy es del estudio de mobile, pero hay otros estudios. Entonces, eso nos permite tener mucha flexibilidad con los proyectos porque tenemos personas que se especializan en las diferentes ramas de la tecnología y ensamblamos los proyectos conforme a eso. Después de eso, no mucho más que estar lanzados en bolsa, empezar a tener más clientes. El año pasado, en 2019, que es a lo que estamos haciéndole mucha fuerza, hacer la parte de Be Kind. Be Kind es básicamente ser amable, ser empático, ser, si se quiere, hasta amoroso, pues con los pares, con los compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con nuestro entorno, ser responsables de cómo nos comportamos con los demás. No solamente es un asunto de hacer tecnología y crear cosas muy nice, sino también poder, desde la actividad que hacemos en Globan, ser generosos y ser agentes de cambio a muchos niveles. Eso tiene iniciativas de responsabilidad social, tiene una cantidad de cosas. Para casi terminar, el siguiente slide tiene algunos logos, seguro ustedes conocen muchas de estas marcas, son solo algunos de nuestros clientes y digamos que eso habla un poco del posicionamiento que hemos tenido en el mercado. Para terminar, y ya darle el paso a Carlos y no aburrirlos más, con esto que ya quizás lo han escuchado, están las reglas de la casa. Tenemos 3 cosas para recordarles y es, tengan en mute sus micrófonos, en eso han estado muy juiciosos. Vamos a tener Q&A, entonces hay un botón de preguntas y respuestas, pueden ir haciéndolas a lo largo de la charla. Si Carlos ve alguna de pronto que quiera resaltar, la va respondiendo en vivo. Si no, sobre el final, en los últimos 10 minutos, él va a estar un poco repasando sobre las preguntas, interactuando. Si tienen cosas técnicas que esté pasando, como que no escuchan, que la imagen no se ve bien, que se escucha entrecortado o lo que sea, nos dejan saber y nosotros ahí mismo vamos corrigiendo, pues porque los problemas técnicos no son ajenos a nosotros. Entonces, sin más, los dejo con la charla de Swift, que es desarrollo para iOS, y con Carlos, que es nuestro desarrollador invitado, experto en estilo de mobile, para lo que es Swift y iOS. ¿Listo? Muchas gracias, Carlos. Gracias, Felipe. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ahí invito a que me confirmen si me escuchan bien, si me ven, si ven la presentación. Perfecto. Sí, ¿todo bien? Perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Carlos Mejía, soy desarrollador iOS acá en Globant. Ahorita estoy trabajando súper fuerte con Argentina, un proyecto que se llama Telecom. Les suena, pero es para Argentina y estamos destrozando todo, volviendo a la normal en el mundo de mobile. Entonces, estamos ahí enfrente todo el tiempo. Ese es mi rol en la compañía y hoy, pues, para mí es un gusto darles esta charla sobre el lenguaje de programación más increíble que existe. Y sí, acabo de decir algo muy controversial, tranquilos, que nadie se altere. Les voy a ir contando en el camino por qué acabo de decir lo que acabo de decir. Así que arranquemos. Lo que ustedes están viendo en pantalla aquí es el logo de Swift, que es como una ave blanca con el fondo naranja.
es su nombre, y abajo una frase en inglés que dice desarrollo con tecnologías de Apple. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que Swift, seguramente muchos de ustedes lo sabían, seguramente otros no. Swift es el lenguaje de programación con el que Apple, bueno, con el que trabajamos todas las tecnologías de Apple. Es decir, si ustedes ven un iPhone, ven un iPad, ven un Mac, ven cualquier dispositivo con la manzana, seguramente este dispositivo está corriendo algo que corre con Swift. Entonces, ya que estamos haciendo una reunión por Zoom, entonces no hay excusa de que a alguien se le pase esto. Entonces, por favor, tómenle screenshot ahí a lo que están viendo en pantalla, online.swiftplayground.run. Eso que están viendo en pantalla es un compilador online para que ustedes puedan probar Swift desde sus casas, desde sus computadores. Entonces, no hay dependencia de tener un Mac, no hay dependencia de tener un ambiente instalado, lo pueden hacer desde la comodidad de su navegador y no hay excusa de que no lo guarden porque estamos, o sea, le pueden tomar pantallazos. Entonces, saludos para el que toma pantallazos, ahí lo tienen. Bueno, guárdenlo, es muy importante para que puedan el lenguaje y para que continuemos. ¿Listo? Pero antes de eso, vamos a hacer el slide de presentación clásico. El muchacho que están viendo de negro en pantalla soy yo, Carlos Mejía. El muchacho que están viendo de rojo es Jaime. Nosotros los dos somos desarrolladores de iOS y los dos preparamos esta presentación para que ustedes tengan todo el contenido completo y les sea lo más amena posible y les sea lo más clara posible. Entonces, ahí tienen los correos jaime.laino y carlos.mejía@globo.com para que nos escriban. La verdad es que en estos tiempos nadie escribe, creo que lo sienten como anticuado, pero mientras no nos hagamos famosos con esto, vamos a tratar de responder cada una de las dudas que tengan y que nos pongan a esos correos. Y es en serio. O sea, tienen ahorita desarrolladores iOS a los que les pueden escribir, oiga, ¿cómo empiezo? Y vamos a tratar de orientarlos para que tengan la mayor claridad posible sobre el tema. Entonces, ¿qué es hablar de Swift sin hablar del mundo de Apple? Y es que lo que ustedes están viendo en pantalla es lo mismo que yo les mencioné hace un ratico. Todos estos dispositivos de la familia de la manzana corren con tecnologías que están desarrolladas con Swift. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un iPad, tenemos un iPhone, tenemos un Apple Watch, tenemos un MacBook. Y todas estas cosas se les puede crear contenido, se les puede crear juegos, aplicaciones, cosas de realidad virtual, hasta aplicaciones de stickers podemos crear siempre y cuando trabajemos con Swift. Entonces, todas las personas que se involucran con el lenguaje de programación Swift eventualmente terminan involucradas con el mundo de Apple porque pues de momento de eso se trata de conocer el lenguaje de programación que nos va a llevar a construir cosas para los dispositivos de la manzana. Más adelantico, casi al final de la presentación, les voy a contar que Swift también se puede usar con otras tecnologías, pero de momento vamos a enfocarnos 100% en esto. Antes de hablar de Swift, quise poner este slide que tiene 3 memes, yo lo sé, es poco serio, pero es la forma en la que puedo hablar del lenguaje que estaba antes de Swift, que se llama Objective-C, que lo están viendo aquí en la pantalla. Objective-C es un lenguaje que tiene más o menos 40 años en el mercado y es el lenguaje que estaba en todo el ecosistema de Apple antes de hacer Swift. Y la verdad es que Objective-C era horrible, era como un C con superpoderes, entonces nadie lo entendía al leerlo, daba para malas prácticas, hacía que se crashearan las aplicaciones, era terrible. Entonces acá hay memes como que no estoy seguro si estoy borracho o estoy leyendo Objective-C. Acá hay otro más diciendo como que desearía usar JavaScript en lugar de Objective. Acá hay otro diciendo como que no es definitivamente fácil. Y les pongo este antecedente porque quiero que entiendan que Swift es un lenguaje que entró a reemplazar este y por ende es un lenguaje que tiene en mente muchísimas cosas mejoradas y muchísimas cosas que ya no hay que hacer como se hacía en el pasado. Bien, entonces, para contarles un poquito antes de entrar a la sintaxis del código, quiero contarles dos cosas súper importantes. La primera es que se desarrolló en 2010, o sea, hace 10 años. La segunda es que se presentó en 2014, o sea, hace 6 años. Aquí pueden ver un ejecutivo de Apple ahí presentando el lenguaje, diciendo que es un nuevo lenguaje de programación, presumiendo como le gusta a Apple presumir. Pero Swift se volvió open source en 2015. Eso quiere decir que estamos hablando de un lenguaje de programación que es un bebé. O sea, ustedes saben que hay una edad media para todas las cosas, para los humanos, para los perros, y hay una para los lenguajes de programación. Por ejemplo, lenguajes como Java, como C, como C Sharp, son lenguajes que son viejísimos, pero Swift tiene 5 años de haber sido presentado oficialmente como un lenguaje de código abierto al mundo. Entonces, ¿qué nos dice esto?
Uno, nos dice que es un lenguaje que está en constante evolución, lo cual es bueno porque no es un lenguaje que está de lado. Y lo segundo, nos dice que es un lenguaje que está en constante mantenimiento y que es un lenguaje probablemente con muy buenas cosas para utilizar, ¿sí? Desafortunadamente los lenguajes viejos pues han tenido que hacerle muchas mejoras en el camino, que ponerle un parche, que sacar una superversión, que no sé qué, pero con Swift estamos curados en todo eso porque es un bebé, o sea, tiene apenas 5 añitos y más adelante les voy a contar cuáles son las ventajas de que sea un lenguaje tan joven como es, pues es este lenguaje hasta ahora. Entonces, lo que están viendo en pantalla es una herramienta que se llama Xcode. Xcode es una plataforma que desarrolló Apple para que nosotros los desarrolladores podamos crear aplicaciones en iOS. Entonces, si se dan cuenta en pantalla, Xcode es muy minimalista. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos los archivos, en el centro tenemos el código y a la derecha tenemos el resultado. Y es que Apple siempre está orientada a que todas sus cosas sean muy minimalistas, sean muy simples y sean muy sencillas. Y esa filosofía la aplican en todo, la aplican en el lenguaje de programación, en la forma de desarrollo, y sus curvas de aprendizaje. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de descargar Xcode, que pues por ahora solo está disponible en Mac, se van a dar cuenta que es muy fácil utilizarlo y es muy fácil hacer, digamos, dar sus primeros pasos en aplicaciones con Swift con esta plataforma. Bueno, y finalmente, antes de entrar a la sintaxis, que sé que a muchos les interesa ver cómo carajos es el lenguaje, perdón por la palabra, quiero que analicemos esta imagen rápidamente. Y esta imagen me gustó mucho y la encontré por ahí navegando. Y es que esta imagen habla de, es un fanboy, o sea, es una persona que es muy fanática del lenguaje, la hizo. Y esta imagen habla del sabor de boca que nos deja Swift a todos los desarrolladores. ¿A qué me refiero? Me refiero a que empieza como un humano gateando, luego tiene armas, luego está en la radio, en la tele, en el compo, en la laptop, en el celular, y finalmente el humano llegó a Swift. Es como, es como una representación muy exagerada de lo que Swift es para nosotros los desarrolladores. Es lo máximo. Es un lenguaje de programación muy chévere y es un lenguaje de programación del que nunca nos podríamos aburrir. Podríamos programar todos los días cosas diferentes en Swift y todos los días podríamos hacerlas distintas porque el lenguaje no lo permite. Entonces, ahora sí, yo sé que están aquí por el código, entonces hablemos de código, pues. Lo que están viendo en mi pantalla es un fragmento de Xcode que yo pues hice para ustedes y estamos viendo aquí dos cosas esenciales. La primera son estas constantes que están aquí, de la línea 3 a la 5, y la segunda son estas condicionales. Entonces, esto de entenderlo es muy sencillo. Así ustedes no programan, yo sé que van a entender lo que les voy a decir. La primera línea que les estoy mostrando aquí con el mouse declara una variable. Y esta variable se llama edad Carlos. Y edad Carlos es igual a un 24. Luego tenemos aquí abajo edad Johnny. Y edad Johnny es igual a un 26. Sé que ustedes no lo han visto, pero aquí, nada más en estas dos líneas de código, empezamos a ver cosas bonitas del lenguaje Swift. Por ejemplo, en ningún momento le estamos especificando a esta línea de código que esto es un número. Él automáticamente infiere los tipos que le estamos asignando a las variables, lo cual a nosotros nos va a ahorrar muchísimas líneas de código. Entonces, en este caso, tenemos edad Carlos igual a 24 y tenemos edad Johnny igual a 26. Ahora tenemos condicionales. Y las condicionales, vuelve y juega. Acá están viendo ustedes una condicional que seguramente han visto en otros lenguajes, en PHP, en C, en cualquier otro lenguaje, han visto una condicional. Y esta condicional es tan simple como decir, si edad de Carlos es menor que edad de Johnny, entonces vamos a imprimir Carlos es más joven. Entonces ustedes se preguntarán, pues sí, Carlos, muy, muy bonito su if y todo el tema y qué onda, ¿no? Y qué es lo bonito de Swift. Lo bonito de Swift son tres cosas. Uno, que infiere los tipos, como ya les mostré. Dos, que no tiene punto y coma. Entonces eso quiere decir que a nosotros ya no nos aplica el clásico mal chiste de le faltó el punto y coma. Eso con nosotros ya no sucede porque no existen. Y tres, no utilizamos paréntesis. Y esto es súper importante porque si ustedes miran aquí esta parte que está aquí en el if, por lo general en todos los lenguajes de programación, estas condiciones se cierran en paréntesis y si quieres hacer otra condición pones otro paréntesis y otro paréntesis. Entonces, Apple lo que hizo con este lenguaje fue volverlo lo más simple de leer posible, lo más amigable.
Y esas cositas pequeñas se van acumulando en sus curvas de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes empiezan a aprender este lenguaje, se van a dar cuenta que no hay sintaxis raras, que no hay cosas raras, que no hay... Perdón, estaba leyendo una pregunta, pero se van a dar cuenta que no hay cosas raras, se van a dar cuenta que la curva de aprendizaje es realmente sencilla y cosas tan pequeñas como estas lo demuestran. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, valga la redundancia, un poquito más complejo, y es que tenemos en el primer bloque aquí una función que se llama mi nombre. Luego tenemos aquí unos arreglos y tenemos aquí una impresión. Les voy a explicar cosa por cosa para que vean que esto no es nada complicado. Entonces, lo primero que tenemos aquí es la declaración func. Y para mí, func es la perfección absoluta. Yo sé, sueno como un fanboy de Swift, pero es que lo soy. Y es que no estamos ni escribiendo function, pero tampoco estamos poniendo fun. O sea, no es ni muy ambiguo, tampoco es muy largo. Es perfecta la palabra para declarar del código que vamos a poner una funcionalidad. Entonces ponemos funcionalidad, espacio, mi nombre. Entonces aquí yo le puse cualquier cosa. Ustedes le pueden poner cualquier cosa, yo le puse mi nombre. Abrimos paréntesis y cerramos para indicarle al compilador que esto es una función. Y tan sencillo como poner una rayita hacia la derecha, vamos a decirle a mi nombre que él nos va a retornar un string. Es decir, que él nos va a retornar una cadena de texto. De esta manera tan simple le estamos diciendo al compilador, oiga, devuélvame una cadena de texto. Y qué mejor que hacerlo que indicándole con una flecha hacia la derecha. Bien, aquí estamos retornando Carlos. Y si se dan cuenta aquí en la siguiente línea, yo estoy dándole print a ese método mi nombre y aquí en consola él me lo está imprimiendo. Bien, ahora tenemos los arreglos. Y los arreglos, esto es una situación complicada porque las personas que vienen de JavaScript no le ven nada de encantador a esto. Para las personas que vienen de otros lenguajes más antiguos, no voy a decir cuáles, Java, pero no voy a decir cuáles, se van a dar cuenta que esto es oro puro en un lenguaje de programación. Es que si ustedes se dan cuenta, crear un arreglo es tan simple como poner var nombres o var mi arreglo es igual a unas llaves cuadradas, simplemente llaves cuadradas, con sus elementos separados por comas. Entonces, por ejemplo, el primer elemento es Carlos, el segundo elemento es David, el tercer elemento es es Andrea. Entonces, así, de esta manera tan sencilla, tenemos un arreglo que tiene tres propiedades. Y en la siguiente línea lo que estamos haciendo es agregarle a ese arreglo una propiedad más que se llama Isabel. Así de sencillo. Hay otros lenguajes donde hay que ponerle el tipo, hay que poner una lista vacía de no sé qué, hay que poner arreglos mutables, arreglos inmutables, y es bastante intuitivo. O sea, uno eventualmente lo aprende, pero es intuitivo. Entonces aquí, de esta manera, los arreglos van a ser la menor de sus preocupaciones a la hora de aprender a programar. Bien. Eh, Ahora tenemos una de las cosas que, y siempre digo lo mismo, pero es una de las cosas que más me gusta de este lenguaje de programación y son los ciclos. Y es que seguramente si alguna vez han programado, han tenido que hacer una iteración o un ciclo en el que algo se repita muchas veces hasta llegar a un límite. Entonces, pasa que con muchos lenguajes de programación tenemos sintaxis muy raras a la hora de hacer ciclos. Entonces, no sé si les suena lo que voy a decir, pero por ejemplo tenemos JavaScript donde tienes que poner como si la variable índice es igual a cero, si índice es menor que tal cosa, entonces índice más y no sé qué, y Dios mío, es una locura. Entonces, Swift nos facilitó muchísimo la vida, dándonos muchísimas opciones para poder trabajar con iteraciones o ciclos. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en mi pantalla aquí es for índice, puede ser cualquier variable, in 0 hasta el 10. Aquí lo que le estamos diciendo al compilador es, oye, esta variable la vamos a mover del 0 al 10, vamos a moverla 11 veces, recuerden que empieza desde el 0. Y aquí vamos a imprimir ese índice. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la consola, 0, 1, 2, 3, 4, 5, él empieza a imprimir eso. Y fue tan fácil como decirle esta variable en este rango y ya está. Y tampoco tiene paréntesis, lo cual para mí es un encanto total en un lenguaje de programación. Entonces, como se pueden dar cuenta, es muy simple, es muy sencillo y es algo que ustedes mismos pueden ir a hacer en el link que les dejé desde el principio. Ustedes pueden agarrar todos estos ejemplos, darle clic en correr y les va a funcionar porque es así de simple, no tiene trucos, no tiene librerías antiguas, no tiene importaciones raras, no tiene nada. Así es como funciona Swift desde que fue creada.
Y finalmente les quiero enseñar una de las cosas más controversiales y más complicadas, y estoy seguro que en este punto nadie me va a entender nada, pero por lo menos se los voy a dejar ahí en sus cabezas, y son los opcionales. Los opcionales son cosas que no pueden existir. Así, yo sé que dije una redundancia, pero es así tal cual. Swift puede entender cuando algo puede existir o no existir. Y estas cosas ahorita puede que no tengan sentido, pero en el mundo real es muy importante poderle decir al código que algo puede no existir, porque así nuestro código va a saber comportarse y nuestro código va a poder ejecutarse con normalidad sin llegar al punto en el que se nos cierra la aplicación o deja de funcionar. Eso es lo que nosotros no queremos que pase. Entonces, para entrar en la práctica, vamos a ver la primera variable y esta primera variable se llama texto opcional. Hasta aquí normal. Texto opcional se puede llamar de cualquier forma, nombre, edad, lo que sea. Yo le puse texto opcional. Y en este caso vamos a usar dos puntos para decirle a texto opcional que es de tipo string. Es decir, texto opcional representa una cadena de texto. Bien. Pero hay acá una cosa nueva y sospechosa y es este signo de interrogación. Bien. ¿Qué pasa con el signo de interrogación? Con el signo de interrogación le estamos diciendo al compilador que es posible que esta variable no exista. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a imprimir en consola aquí texto opcional igual a nil y hago la aclaración. Nil se hace en Swift, no null, es nil en Swift. No me pregunten por qué, porque nunca he sabido eso, pero le llamaron nil. Y si hacemos esta validación, entonces la consola nos va a imprimir true. Quiere decir que la consola entiende que esta variable no existe. ¿Bien? Ahora vámonos al caso contrario. Vamos a crear aquí una variable que se llama texto no opcional. Igual vamos a decirle que representa una cadena de texto, que es opcional, pero esta la vamos a igualar a la cadena de texto Carlos. ¿Bien? Entonces, volvemos a hacer la misma validación y él debería imprimirnos false. Eso quiere decir que Swift entendió que hay un escenario en el que puede no existir o un escenario en el que puede sí existir. Y bueno, ustedes estaban diciendo, sí, esto estaba muy bacano de Swift, pero igual no lo voy a usar porque no sé para qué sirve. Y yo les voy a dar un ejemplo de la vida real de cómo esto les puede salvar la vida. Supongamos que un día ustedes están haciendo una aplicación tipo Facebook, una red social, y ustedes están haciendo scroll en sus pantallas, ¿no? Entonces están bajando y vienen nuevas imágenes con nuevos posts del coronavirus, post que el 2020 es terrible, que no sé qué. Bueno, ustedes saben cómo son las redes sociales. Y resulta que su servidor los defraudó y hubo una imagen que no les entregó. El servidor no les devolvió la imagen, simplemente no quiso. Entonces, su código, como en su código ustedes le pusieron que algo es opcional, su código va a entender que es posible que eso no llegue y simplemente va a seguir andando. Seguramente les va a aparecer un cuadro en blanco, seguramente no les va a salir el post, pero su aplicación va a seguir corriendo. Y todo este tema de los opcionales es probablemente la clave de por qué todas las aplicaciones en iOS se perciben como tal vez mejores. Yo sé que es controversial lo que dije, pero es verdad. Y es porque tenemos esta posibilidad, es porque nosotros como desarrolladores tenemos que abusar de los opcionales. Nosotros tenemos que trabajar esto en todas las partes que podamos para asegurarnos de que todos los errores están controlados en nuestro código y de que nada va a salir mal. Tengo aquí una pregunta, creo. Alguien le puso manita arriba. Si quieren la puedo responder. Si no, puedo seguir. Hay veces uno le da clic al botón sin querer. Creo que se salió. Está bien. Bueno, entonces hasta aquí les dejo el tema de los opcionales. Es un tema que hay que investigar y es un tema que no pueden aprender en 5 minutos de presentación, pero les recomiendo enormemente que si ustedes quieren meterse con este lenguaje de programación, aprendan esto para que más adelante lo puedan hacer de su arma secreta. Bien, de hecho, créanme que cuando uno contrata a otro desarrollador de Swift o algo así, el hecho de que sepa estas cosas hace la diferencia al 100%. Entonces, voy a abrir un espacio de un momentico nada más. Quiero ver si de pronto alguien tiene alguna pregunta o algo de las 3, 4 cosas que acabo de explicar y si no, puedo seguir. Listo. Está súper, ok. Nadie tiene nada que decir. Listo. Yo sigo. Ya saben que está el correo. En serio escriban. Es cool leer sus correos. Bueno, ahora vamos a hablar de los enumeradores. Los enumeradores son posiblemente, si ya han programado antes, los enumeradores son posiblemente esa cosa que la gente usa por organizar su código, como que ponen la basura debajo de la cama
pero no le dan importancia. Es como que sí, ya organicé mi código con un enumerador y todo el tema y ya está, ¿no? Pues resulta que en Swift no es así. En Swift nosotros abusamos de los enumeradores. Los enumeradores en Swift son casi que los protagonistas de la película. Nosotros no podríamos vivir sin ellos. Y es que en Swift los enumeradores tienen muchísimos superpoderes. O sea, hemos llegado al punto en el que usamos más enumeradores que clases porque nos sirven para hacer diferente tipo de cosas. Entonces, lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla es un enum, que así lo llamamos en Swift, países. Y en un países tiene cuatro casos. Tiene case Colombia, case Venezuela, case Ecuador y case Guatemala. Ya está, no hubo que hacer nada más. ¿Listo? Aquí no se ponen en mayúscula en diferencia a otros lenguajes de programación. Aquí los enumeradores van con minúscula por buenas prácticas porque Apple así lo dicta. Entonces, ya saben. Y aquí abajito tenemos entonces unas declaraciones. Tenemos, por ejemplo, let mi país es tipo países y es igual a punto Colombia. Wow, wow, ¿qué acabo de decir? Lo voy a repetir. Aquí creamos una variable llamada mi país, que corresponde al enumerador países, pero corresponde únicamente al caso Colombia. Entonces, ¿cómo le estamos indicando eso? Lo estamos indicando con un punto. Y de la misma forma lo hacemos con otro país, que es Guatemala, y lo hacemos con país cerca, que es Ecuador. De esta manera tan simple, ya estamos creando tres variables que quieren decir cada uno de los casos que estamos poniendo en la parte de arriba. Estos enumeradores tienen muchísimas funcionalidades. Se les pueden poner variables, se les pueden poner métodos, se les pueden poner cosas estáticas. Estos enumeradores se les puede hacer de todo. Yo no traje el ejemplo a la mesa porque es bastante confuso de pronto absorber tanta información en un segundo. Entonces, mi invitación con los enumeradores es que si se van de aquí pensando en Shift, googleen por los enumeradores, googleen sobre todas las cosas que se pueden hacer con esto y van a ver que les va a cambiar completamente el paradigma en su cabeza y van a empezar a utilizarlos un montón. Y finalmente, para bajar la tensión técnica, para que dejemos de pensar tanto en código, quiero mostrarles algo muy particular de Swift, aunque debo admitir que no estoy seguro que sea 100% de Swift, pero ahí está y funciona. Y es que tenemos soporte para emojis. Entonces, por ejemplo, aquí en la línea 2 y 3, ustedes pueden ver que yo creé dos constantes, una que es carita sospechosa y otra que es bandera de Colombia, y los dos emojis corresponden a dos cadenas de texto. En este caso, hola, y en el otro caso, Colombia. Y si miran aquí en la parte de abajo, entonces estamos imprimiendo carita sospechosa y estamos imprimiendo la bandera de Colombia. Ok, ahorita voy y leo lo que me pusieron. Entonces, de esta forma pueden funcionar los emojis en el código y es muy divertido, pero voy a cambiar la cara y voy a ser muy serio con lo que les voy a decir. No lo puedo hacer serio ahorita, pero no lo hagan en la vida real. No programen con emojis, es muy mala idea, de verdad es muy, muy, muy mala idea. Esto es más que todo para que jueguen con el lenguaje y para que vean que esto no está cerrado solo a variables en inglés y a conceptos técnicos, sino que ustedes realmente pueden hacer muchas cosas y les va a funcionar como lo que están viendo acá en pantalla. Entonces voy a leer una cosita que me pusieron aquí. Raúl nos está preguntando, bueno, nos está contando y preguntando a la vez. Está diciendo, Kotlin usa fun, perfecto, y en los dos puntos, y dos puntos es más estándar que el arrow al escribir una función. ¿Por qué crees que un enumerador es mejor que usar clases? ¿Se puede hacer herencia con los enumeradores? Bueno, eh, cuando yo les mencioné sobre la flechita, que creo que se las quiero mostrar aquí rápidamente, estamos hablando de esta flechita precisamente, la pregunta que hizo Raúl, y es que de pronto no estoy diciendo que esta sea una cosa mejor que la otra, sino que estoy hablando de que los lenguajes pueden llegar a ser más o menos intuitivos dependiendo de cómo se declaren las cosas. Por ejemplo, en Swift indicamos el retorno con la flechita, pero hacemos herencia con dos puntos. Entonces, para nosotros está claro que una flecha va a indicar un retorno y que dos puntos van a indicar una herencia. Digamos que dos formas diferentes de hacer las cosas y creo que el propósito, digamos, de no hacerlo como en Kotlin, es que tengamos en la cabeza que los símbolos, cada uno de los símbolos tiene una usabilidad diferente. Bien, ahora también me preguntan que si los enumeradores, que por qué creo que los enumeradores son mejor que usar clases. Voy a responder un poquito diferente a lo que esperaría de pronto Raúl. No creo que sea mejor, pero creo que muchas veces los desarrolladores arman clases solo para contener información, digamos una clase para guardar tres valores. Y con los enumeradores en Swift
podemos llegar incluso a eso, ya que los enumeradores pueden tener sus propias variables. Entonces son casos de uso diferente. No digo que una cosa sea mejor que la otra, eso pues nunca va a estar bien dicho, pero creo que se puede considerar y esas posibilidades se pueden abrir con los nuevos lenguajes de programación. Y última pregunta, ¿se pueden hacer herencia con los enumeradores? La respuesta es no. Perdón por la respuesta cruda, pero no se puede. Se puede jugar muchísimo con eso, pero digamos que no, un concepto de herencia como tal no se puede llegar a eso. Espero que eso haya quedado súper bien respondido y podemos avanzar. Bueno, a ver, le voy a dar clic aquí en una opción que dice que Answer Live. Ya, listo. Bueno, entonces nos quedamos en los emojis, ¿no? Ahora para continuar, voy a salirme un poquito del concepto técnico, no les voy a mostrar más sintaxis de código, sino que les quiero contar y los quiero invitar y los quiero convencer de por qué Swift es lo máximo. Y es que Swift está evolucionando. Al principio de la charla les dije, Swift es un bebé, tiene 5 años, lo tienen consentido y todavía le están dando tetero. Entonces eso quiere decir que Apple todo el tiempo está haciendo mejoras sobre este lenguaje de programación. Tanto así que Apple lanzó Swift UI, que es una nueva manera de construir interfaces únicamente con código de Swift. Entonces aquí están viendo en mi pantalla este típico ejecutivo de Apple presentando algo chévere y después los aplausos. Ahí lo están viendo. Y se los voy a mostrar aquí enseguida. Esto que están viendo en pantalla fue un aporte de nuestro compañero Jaime, el desarrollador iOS que estaba en la presentación, y es la forma en cómo ahora podemos construir interfaces únicamente utilizando código Swift, y esto es muy bonito de hacer. Como pueden ver aquí en pantalla, yo tengo estas 3 cajas, tengo 3 Pokémones con 3 nombres diferentes y con 3 identificadores diferentes. Entonces, esta interfaz, así como la ven, se construyó en estas menos de 50 líneas de código. No sé cuántas hay ahí, pero hay muy poquitas. Y esto es gracias a esta tecnología que creó Apple que se llama Swift UI. Swift UI nos cambió la vida a todos los desarrolladores de este lenguaje y de esta tecnología el año pasado. Porque el año pasado Apple presentó esta vaina y nos dijo, ahí está, bien puedan, aprendan y nos vemos. Así fue, así es Apple. Entonces nos sacó esta tecnología que está bien bonita porque entonces ahora Swift también está metido en la interfaz y Swift empieza a aparecer, excuse me, segundo, bueno, perdón un segundo que me con ustedes. Ya. Y Swift empieza a aparecer estos otros lenguajes de programación donde también puedes crear interfaces. De pronto la gente que viene de web lo familiariza un poco con React.js o cosas por el estilo. Y es que ahora Swift no solo nos sirve para hacer lógica en nuestros controles y servicios web y etcétera, sino que Swift también nos sirve para crear cosas en la pantalla, como ustedes están viendo acá. Entonces, cuando ustedes se meten con Swift, están entrando en algo actual, están entrando en algo nuevo y están entrando en un lenguaje de programación que probablemente todos los años les va a dar nuevas sorpresas. Bien. Y ahora les traigo a la mesa una de las cosas más interesantes que surgieron estos días y es que, como les acabo de mencionar, Apple todo el tiempo está consintiendo este lenguaje, tanto así que salió Swift 5.3. Creo que hace una semana, 2 semanas, que alguien me corrija, pero sé que es muy nueva esta noticia. Y es que resulta y pasa que ahora Swift puede correr en Windows y puede correr en distribuciones de Linux que no sean Ubuntu, porque ya corría en Ubuntu. Entonces, esto es algo que está cambiando completamente el juego y la industria, porque Apple dejó de ser esa empresa que se cierra a su ecosistema. O sea, Apple ya no es esa empresa que solo trabaja con Apple, solo trabaja conmigo. Apple se está metiendo en todas partes. Y Apple quiere llegar a ser ese Microsoft de los años 2000 que tenía metido C# por todas partes. Apple quiere ser esa empresa, pero con Swift. Y por eso es que están sucediendo este tipo de cosas. Ahora ustedes pueden correr el lenguaje de programación Swift en un Windows. Y yo sé que para mucha gente esto es una muy buena noticia porque la mayoría de personas se bloqueaban con Swift porque solo corría en Linux, que no todos lo tienen, o solo corría en Mac, que no todos lo tienen, sabemos que son carísimos. Entonces, esto es una vaina que cambia completamente el juego y con esto quiero reforzar mi invitación a que de verdad lo prueben porque las excusas cada vez son menores. Quiero hacer una pequeña aclaración con esto y es que el hecho de que Swift corra en Windows no quiere decir que podamos hacer aplicaciones de iOS en Windows. Lamento decepcionarlos, lamento ser el malo de la tarde, pero hacer aplicaciones en iOS es una historia completamente diferente a correr el lenguaje de programación Swift. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Carlos, entonces, ¿de qué me sirve que corra Swift en Windows si no puedo hacer apps en iOS? Sálgase, pues no, no pasa nada. Tenemos tecnologías nuevas como lo son Vapor o como lo son Kitura. Y estos son frameworks independientes, esto ya no está desarrollado por Apple, que han surgido para que nosotros podamos hacer backend o podamos hacer frontend con Swift. Entonces, aquí es donde yo les doy la razón de por qué sí deberían aprender Swift, incluso si su propósito no es hacer aplicaciones en iOS. Porque este lenguaje tan moderno y tan nuevo ahora se puede llevar a múltiples plataformas que no son precisamente aplicaciones. Entonces pueden hacer, por ejemplo, motores de páginas web como antes se hacía con .NET o como en el motor de Java, y que funcionen con un frontend como JavaScript, que se renderice con React o con Angular o con cosas así, pero que todo el servidor funciona con Swift y esto es completamente multiplataforma. Entonces ya no hay excusas de que no puedan usar Swift. Entonces, por favor, tómenle pantallazo a eso, al menos googleenlo. Si les aburre, al menos lo googlearon y recuerden que la proactividad es la mejor cosa que ustedes pueden hacer si quieren aprender algo nuevo. Así que hasta aquí llegó la presentación de Swift. Ese es el momento en el que ustedes hacen preguntas y si no las hacen, este es el momento en el que yo me voy. Entonces, muchas gracias por verlos y los leo. A ver si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, de pronto dije algo mal, quién sabe. Y yo voy a tomar agua porque hablar tanto es bien cansado. A ver, eso es como las promesas de Jace. Uf, Haider, lo siento. Perdón, no sé en qué contexto me preguntaste lo de las promesas, discúlpame. Si me das más contexto, te respondo a la primera pregunta, Haider. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? Eh, Usar Swift en un Hackintosh. Para quienes no sepan qué es Hackintosh, Hackintosh es una alternativa independiente que no sé qué grupo empresarial lo habrá hecho, pero es una alternativa donde ustedes pueden instalar Mac OS en un Windows. Entonces, lo que sucede con Hackintosh es que no funcionan todas las computadoras. Hackintosh tiene unos requerimientos muy especiales, por ejemplo, que el procesador sea Intel, que tenga cierta tarjeta gráfica, bueno, entre otras cosas. Entonces, ustedes pueden instalar Hackintosh con varios riesgos. El primero es que se tiren su computador y lo tengan que hacer una gran formateada. Lo siento, es verdad. Y el segundo es que no todas las cosas les funcionen bien y puedan llegarse a frustrar bastante. ¿Qué es lo que pasa? Yo me imagino que yo logro instalar Mac en un Windows, abro Xcode, corro una aplicación y la aplicación no me corre porque un driver no es compatible. Eso les puede generar frustración. Así que yo les recomiendo de manera 100% experimental, pero nunca para hacer nada productivo. Así que pues ahí les dejo la respuesta. Ahora sí, Matthew Flores nos estaba preguntando sobre un tema de las promesas. Ah, no, perdón, era Haider. Y sí, el tema de las promesas, eso que les mostré ahorita acá, tiene más o menos un parecido con JavaScript. Sí, hay promesas en Swift, pero van más orientadas a lenguajes, a frameworks. Pero por ahí va la cosa. Sé que si tienen experiencia en React o cosas así, seguramente eso no les va a parecer nada complicado. En una máquina virtual sí que les podría funcionar. Solo tengan en cuenta que pues eso por lo general hay que pagarlas, ¿no? Más que todo si son de Mac. Pero si se montan en una máquina virtual o se suben a una máquina virtual que esté en la nube, probablemente esa sea una muy buena alternativa para empezar. Les digo para empezar porque, pues en la vida real, habrá que tener un Mac para poder hacer aplicaciones productivas y publicarlas en la tienda. Pero para empezar estaría más que bueno. Con eso por lo menos podrían saber si les gusta el tema o no. Y de hecho Raúl acá nos recomendó macincloud.com. No la conozco, pero muchas gracias Raúl por la recomendación para que todos le entren y le pongan curiosidad a la situación. Y bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Respondo lo que Yo, quieran. yo tengo algo más ahí, Carlos, Ah, sí. gracias por la charla. La otra vez que hablamos contigo y con Jaime sobre este tema de Swift, algo mencionaban de que si la aplicación no está desarrollada de cierta forma, Apple te la va a rechazar para publicarla en la tienda. Entonces, sería bueno pronto si nos puedes contar un poco acerca de que no cualquier cosa que hagan en Swift va a salir publicada, que hay que tener cierto cuidado con eso. Claro que sí, regálame un segundito. Yo les voy a mostrar aquí un link súper interesante del tema. Solo que tengo como 10.000 ventanas aquí abiertas, pero a ver. Les presento.
fuera de nuestra diapositiva bonita, les presento los Human Interface Guidelines. Los Human Interface Guidelines es una guía que Apple hace para que ustedes como desarrolladores sigan y no corran el riesgo de que les rechacen la aplicación en la tienda. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes hacen una aplicación en iOS con Swift, la hicieron muy bonita, todo muy chévere, la suben a la tienda, va a haber alguien en Estados Unidos que la va a descargar, la va a probar y se va a basar en toda esta guía que ustedes están viendo acá para darles su aceptación o su rechazo. Bien. Entonces, Apple molesta sobre todo con los temas de interfaces, que los elementos tienen que tener márgenes, que tienen que tener ciertas funcionalidades, que tienen que incluir el inicio de sesión con Apple, pero Apple también les va a molestar por errores de performance en sus aplicaciones. ¿A qué me refiero con performance? Me refiero a errores digamos, de velocidad. Es decir, si ustedes hacen un código muy espagueti y su aplicación se vuelve muy lenta, Apple se las va a rechazar. Entonces es muy importante que ustedes siempre que empiecen en este mundo, revisen esto por encima. No es necesario sabérselo de memoria, lo revisen por encima y siempre cuiden muchísimo la estabilidad y la velocidad de sus aplicaciones. Ahí les dejo la imagen para que le tomen su pantalla eso y la googleen, por favor googleenla y le echen un vistazo. Es súper importante también estar ligado a este tema. A ver, tengo 17 preguntas, pero yo no... Vale, a ver. Esto es como promesas, ya te respondí. Perdón, muchachos. Esto está súper bien. Daniel Quintero nos pregunta si desde una MacBook Air se puede desarrollar o con una MacBook Pro. Daniel, yo empecé con una MacBook Air 2012, más o menos. Y sí se puede, sí que se puede. Solo ten en cuenta que probablemente las aplicaciones muy robustas, les voy a dar un ejemplo, la aplicación de Claro Colombia, yo la trabajé y es una aplicación muy grande. Entonces solo ten en cuenta que cuando te enfrentes a aplicaciones así de grandes, es posible que la MacBook Air no dé abasto, pero para aprender y para hacer proyectos personales es más que suficiente. Ok, vamos a poner esto aquí, done. ¿Crees que desarrollo nativo es mejor que desarrollo sobre Flutter o React Native? La pregunta. El dedo en la llaga. Sí. Lo que pasa es que yo creo que no hay una mejor tecnología y se los dice alguien que probó todo. Mi primer contacto con el mundo móvil fue con Córdoba, fue aplicaciones híbridas con JavaScript. Y en mi experiencia son horribles, pero hay muchas empresas a las que les funciona. Entonces, digamos que si el negocio no requiere algo tan complicado y de pronto no tiene tantos recursos para contratar un Android y un iOS, seguramente React Native sea una buena alternativa. Yo lo probé y anda muy bien. Flutter nunca lo he probado, bueno, sí lo probé y no me gustó por su lenguaje de programación, pero eso es una opinión muy personal. Así que yo no creo que haya una opción mejor, creo que la opción mejor va a depender siempre del negocio que ustedes estén armando. De hecho, por ejemplo, si ustedes están emprendiendo ahorita que está tan explosivo el tema de las aplicaciones, yo no recomendaría que hagan algo nativo, sino hagan algo híbrido con React o algo así, o con Xamarin. Validan la idea de negocio y si les funciona y ven que eso va a tener millones de usuarios, háganlo nativo porque van a necesitar toda la velocidad que les va a dar el teléfono para eso. Espero haber respondido a esa controversial pregunta. Controversial para mí, no es que esté mal. Pero bueno. Sí, yo tengo una ahí, Carlos. Ellos, si quieren empezar a desarrollar para Swift o con Swift, necesitan, digamos, el computador de escritorio o la laptop, digamos, pero también necesitan el device, o sea, necesitan un iPhone para hacer el trabajo o pueden hacerlo 100% con el puro computador y no importa. Bueno, acá hay dos cosas que tener en cuenta. Para programar con Swift como tal, pueden hacerlo desde cualquier parte. Ya como vieron al final de la presentación, ya funciona hasta en Windows. Si quieren hacer aplicaciones en iOS, entonces van a necesitar un Mac y no van a necesitar un iPhone. Yo les voy a contar una historia. Yo trabajé en domicilios.com y el mejor ingeniero iOS, el más capo, el más crack, tenía un Android. Entonces era como la ironía de la vida, o sea, era el que más sabía y tenía un Android. Y con eso quiero decirles que no lo necesitan. Es decir, si ustedes son caprichosos como yo, se van a comprar un iPhone con la excusa de que necesitan desarrollar, pero no es cierto. Con los simuladores que tiene Xcode es más que suficiente
Y si algún día logran conseguir un trabajo como iOS developer, seguramente la empresa va a estar en la capacidad de darles un iPhone para que ustedes hagan sus pruebas. Entonces no es necesario, a menos que vayan a hacer cosas muy del hardware como usar la cámara o cosas así, si van a necesitar un iPhone real, pero para aplicaciones cotidianas no lo van a necesitar en absoluto. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, creo que ya las preguntas quedaron todas contestadas, incluyendo las mías. Muchas gracias, Carlos. Los invitamos a seguir a la siguiente charla que arranca ahora a las 6 de la tarde sobre Xamarin, va a ser con Zulu. No sé si tienes algún comentario final o vamos ya entonces para la siguiente charla, Carlos. No, no, no. Si les interesa el tema, tienen que googlear. No se queden con esta presentación. O sea, sean proactivos. Es una invitación, sean proactivos. Y muchas gracias por su atención, muchachos. Disfruten sus cuarentenas. Gracias, muchachos.